Nunca pensé que a los 74 años aprendería el verdadero significado de la soledad. Lo que duele no es envejecer, es darte cuenta de que los hijos que criaste con tanto sudor, que cuidaste en noches de fiebre y hambre, son los mismos que te miran como una carga. Yo creía que el amor de madre era eterno, pero parece que el suyo tenía fecha de caducidad. Cuando el último camión se llevó mis muebles y me quedé con una maleta y una almohada en el patio, comprendí que la sangre también puede traicionar. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser expulsada de tu propia vida? Pues sí, fue allí, sentada en un banquito de madera, viendo cómo cerraban en mi cara el portón de la casa que yo misma construí, que empecé a entender quién era de verdad. Mi nombre es Josefina Martínez, pero todo el mundo aquí en Tlacolula me llama Doña Fina. Y si hoy cuento esta historia, es porque quiero que el mundo sepa que la viejita de aquí no murió cuando lo perdió todo. Nació de nuevo. El sol de Oaxaca caía implacable sobre los muros blancos e inmaculados de la casa de Juan Martínez. Era una de esas tardes de abril en las que el aire parece vibrar, pesado e inmóvil, y el único sonido audible es el zumbido lejano de una cigarra solitaria. Dentro de la sala de estar, el aire acondicionado susurraba, creando una burbuja de frescor artificial que contrastaba violentamente con el mundo exterior. Josefina Martínez, sentada en un sillón de terciopelo que no era suyo, sentía el frío sintético en los huesos. A sus 74 años, prefería el calor honesto de su tierra, pero ya no tenía esa opción. Observaba a su hijo, Juan, su primogénito. Caminaba de un lado a otro sobre el suelo de porcelanato pulido, su rostro, normalmente controlado e impasible, contraído en una máscara de incredulidad y furia contenida. Su esposa, Marisol, estaba a su lado, pálida, con la mano en la boca, los ojos desorbitados fijos en los dos hombres que estaban de pie en el centro de la sala. Eran figuras sobrias, vestidas con camisas modestas, pero llevaban consigo el peso irrefutable de la ley. Uno de ellos, el mayor, sostenía una carpeta de cuero. Era él quien hablaba, su voz un monótono tranquilo que cortaba la tensión como un cuchillo. Señor Martínez, como le estaba explicando, la orden judicial es clara. La escritura de donación ha sido anulada con base en pruebas de vicio en el consentimiento. La propiedad, registrada bajo el número 78B, en la calle Independencia, así como los activos derivados de su venta, están embargados preventivamente hasta la conclusión del proceso de reintegración de la posesión. Juan dejó de caminar. Se giró lentamente, primero hacia el oficial de justicia, luego, inevitablemente, hacia su madre. Sus ojos, oscuros como los de ella, buscaron los suyos en busca de una explicación, de una negación, de cualquier cosa que tuviera sentido en su mundo ordenado. Pero solo encontró la serenidad de un lago profundo. Josefina no vaciló. Sus manos, manchadas por la edad y el trabajo de toda una vida, descansaban tranquilamente sobre su regazo. Su mirada no era de acusación, ni de triunfo. Era solo una mirada de constatación, el fin de un largo y doloroso camino. «Mamá», la voz de Juan salió como un susurro estrangulado. «¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta?» Marisol, recuperando la voz, dio un paso al frente. «Es un error, algún terrible error. Mi suegra, ella no está bien, ha estado confusa, olvidadiza, no sabe lo que está haciendo. Alguien debe haberla manipulado». El oficial de justicia más joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, carraspeó. «Señora, la demanda fue presentada por el representante legal de la señora Josefina Martínez, con un informe médico adjunto que certifica su plena capacidad mental. Aquí tenemos la copia del poder notarial, firmado y autenticado». El mundo de Juan se derrumbó en ese instante, no con un estruendo, sino con el silencio ensordecedor de la comprensión, la confusión, la fragilidad, los lapsus de memoria de su madre en los últimos meses. Todo no había sido más que una puesta en escena, un teatro meticulosamente construido, del que él había sido el espectador principal, sin sospechar nunca que también era el objetivo. Miró a aquella mujer pequeña, encorvada en el costoso sillón que él había comprado con el dinero que creía suyo, aquella mujer que él y su hermano habían considerado un capítulo cerrado, un problema resuelto. Y por primera vez en mucho tiempo, vio no a su madre anciana e indefensa, sino a la mujer que lo había criado, la mujer que, con aguja e hilo, había construido su mundo a partir de la nada, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda,
Un escalofrío de miedo. Josefina inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto mínimo, casi imperceptible, y en sus labios se formó el esbozo de una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de justicia. La sonrisa de una mujer que lo había perdido todo, solo para descubrir que aún le quedaba lo más importante, ella misma. 2 años antes, el mundo de Josefina era mucho más pequeño e infinitamente más rico. Su universo cabía en los límites del terreno que ella y su difunto esposo, Antonio, habían comprado con los ahorros de toda una vida. Un pedazo de tierra en Tlacolula de Matamoros, no muy grande, pero bendecido con la tierra fértil de Oaxaca. La casa era sencilla, de adobe, con paredes gruesas que mantenían el frescor en verano y el calor en invierno. Las ventanas azules, del color del cielo al atardecer, se abrían a un patio donde un viejo limonero ofrecía sombra y frutos ácidos. Josefina se despertaba con los gallos, mucho antes de que el sol pensara en escalar las montañas que rodeaban el valle. Su primer ritual era siempre el mismo: ir a la cocina, moler el maíz nixtamalizado en su metate de piedra, un ritmo constante y meditativo que era el latido del corazón de su casa. El olor de las tortillas frescas en el comal de barro era el verdadero aroma del amanecer. Con una taza de café de olla, endulzado con piloncillo y canela, se sentaba en el umbral de la puerta trasera y observaba despertar su jardín. Aquel jardín era su alma. No era un jardín de flores ornamentales, sino de propósito. Canteros de cilantro, epazote, menta y mejorana, hileras de tomates, chiles serranos y jalapeños, y, en el rincón más soleado, sus preciosas hierbas medicinales: manzanilla para calmar el estómago, ruda para alejar el mal de ojo, y la hoja santa, cuyas hojas en forma de corazón eran esenciales para el mole negro. Cada planta era una amiga, cada hoja una historia. Hablar con ellas no era señal de senilidad, sino de intimidad. Ella era doña Fina para todos en el mercado del domingo, donde vendía sus condimentos y hierbas frescas. La gente no le compraba solo por los productos, sino por la sabiduría que venía con ellos. Un té de hojas de naranjo antes de dormir, mija, para calmar los nervios, le decía a una joven novia. Un poco de epazote en los frijoles no solo da sabor, sino que también calma la barriga, aconsejaba a una madre de familia. Su vida estaba tejida por estos pequeños hilos de conexión, de utilidad, de pertenencia. Su esposo, Antonio, o Toño, como ella lo llamaba, había fallecido hacía 10 años. Era un hombre de pocas palabras, pero de manos fuertes y un corazón leal. Fue él quien le enseñó el valor de la tierra. Esta tierra, Fina, le decía, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, no es solo tierra, es memoria. Es el lugar donde corrieron nuestros hijos, donde plantamos nuestro maíz. Nunca la entregues, es tu libertad. Josefina había guardado estas palabras en lo más profundo de su pecho, como una semilla. Sus hijos, Juan y Pablo, eran su orgullo y su preocupación. Juan, el mayor, siempre había sido ambicioso, inteligente. Se mudó a la capital del estado, Oaxaca de Juárez. Se casó con Marisol, una mujer de la ciudad, y se convirtió en gerente de una empresa de distribución. Tenía éxito, pero parecía siempre insatisfecho, como si corriera tras algo que nunca podía alcanzar. Pablo, el menor, era el artista, el soñador. Tenía un buen corazón, pero una voluntad débil. Vivía en un pueblo vecino. Intentaba vender sus pinturas, pero dependía frecuentemente de la ayuda de su madre o de la generosidad calculada de su hermano. Ambos la visitaban, le traían regalos, le besaban la frente, y Josefina, en su amor de madre, solo veía a los niños que había criado, los rostros sucios de tierra que corrían a sus brazos al final del día. No veía a los hombres en los que se habían convertido, con sus propias ambiciones, sus propias deudas, sus propias debilidades. Ella veía el pasado, sin darse cuenta de que ellos ya estaban planeando su futuro. El cambio comenzó de forma sutil, como una corriente de aire frío que se cuela por una rendija. Primero, fueron las llamadas telefónicas más frecuentes de Juan. Ya no preguntaba solo por su salud o por las ventas en el mercado. Sus preguntas se volvieron más específicas, más incisivas. «Mamá, ¿estás segura de que cerró la puerta con llave anoche? La delincuencia está aumentando. Mamá, ¿pagó la factura de la luz a tiempo? No quiero que se quede a oscuras. Mamá,
¿Se acuerda del nombre del médico al que fue la semana pasada? Es importante llevar un registro. Cada pregunta era una pequeña semilla de duda plantada en su mente. Josefina, que siempre se había enorgullecido de su memoria e independencia, comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Realmente se había olvidado de cerrar la puerta? ¿Le temblaba un poco más la mano al firmar su nombre? ¿Era la edad que llegaba, inevitable y traicionera, o era algo más? Luego vinieron las visitas. Juan y Marisol comenzaron a aparecer sin previo aviso los fines de semana. Marisol recorría la casa con una mirada crítica, sus tacones resonando en el suelo de cemento pulido. «Ay, suegra, esta casa es tan rústica. ¿No le preocupan las filtraciones en la temporada de lluvias? Y esta estufa de leña es tan peligrosa. Un descuido y...» Dejaba la frase sin terminar. Una invitación para que la imaginación de Josefina llenara el vacío con fuego y desastre. Juan, por su parte, adoptaba un tono de preocupación paternalista. Inspeccionaba el tejado, señalaba una grieta invisible en la pared, negaba con la cabeza con una expresión grave. «Esto necesita mucho mantenimiento, mamá. Es una carga demasiado pesada para usted. Y el terreno es tan grande. ¿No le da miedo estar aquí sola por la noche?» Pablo se unió al coro, aunque con menos convicción. Su preocupación parecía más genuina, pero estaba teñida por la influencia de su hermano mayor. «Juan tiene razón, mamacita. Nos preocupamos por usted. ¿Y si se cayera? Podrían pasar horas hasta que alguien la encontrara». Hablaban de ella como si no estuviera presente, tejiendo una red de supuesta preocupación a su alrededor. Josefina se sentía encoger bajo el peso de sus palabras. Su casa, su refugio, comenzaba a parecer una trampa llena de peligros. Su jardín, su alegría, se transformaba en una tarea agotadora. La soledad, que siempre había sido su compañera pacífica, ahora asumía la forma siniestra del abandono y la vulnerabilidad. Un domingo, mientras recogía su puesto en el mercado, su amiga de toda la vida, doña Rosa, una mujer robusta con una risa contagiosa y ojos que no se perdían nada, la observó en silencio. «¿Estás más callada hoy, Fina? Tus hijos vinieron a visitarte de nuevo, ¿verdad?» Josefina suspiró, acomodando un manojo de cilantro. «Sí, se preocupan mucho por mí». Rosa chasqueó la lengua. «La preocupación es una cosa, minar la confianza de una persona es otra. Cuidado, amiga. Cuando los buitres comienzan a sobrevolar, es porque huelen algo que desean». A Josefina le incomodó la comparación. «Son mis hijos, Rosa. Solo quieren mi bien». «Que así sea», respondió Rosa, pero su mirada decía lo contrario. «Solo recuerda que hasta el cordero más manso tiene dientes para comer». Aquella noche, a Josefina le costó dormirse. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, mezclándose con las voces preocupadas de sus hijos. Miró sus manos, las venas salientes y la piel arrugada. ¿Eran las manos de una mujer vieja? Sí, pero también eran las manos que habían cosido, cocinado, plantado, acariciado. Eran manos fuertes, o quizás ya no eran tan fuertes. La semilla de la duda, cuidadosamente regada por Juan y Pablo, comenzaba a germinar. El siguiente paso del plan fue presentado durante un almuerzo de domingo en casa de Josefina. Fue la única vez en meses que ambos hijos estuvieron presentes al mismo tiempo. Una señal clara de que la ocasión estaba orquestada. Juan había traído un vino caro y Marisol un postre comprado en una pastelería de la ciudad. El ambiente era de una cordialidad forzada, densa con expectativas no dichas. Josefina sirvió su mole negro, la receta de su abuela, un plato que normalmente era motivo de celebración y elogios. Pero aquel día, la comida parecía solo un pretexto. Después de algunos minutos de conversación trivial sobre el tiempo y la salud de vecinos lejanos, Juan se limpió la boca con una servilleta de papel, apoyó los codos en la mesa y adoptó su expresión más seria y ponderada. «Mamá», comenzó. Su tono era el de un banquero explicando una inversión compleja a un cliente lego. «Pablo y yo hemos estado hablando mucho, y estamos muy preocupados por su futuro». Josefina dejó su tenedor. «¿Mi futuro? Mi futuro está aquí, en esta casa, con mis plantas». «Exacto», intervino Marisol con un entusiasmo excesivo. «Pero la casa se está haciendo vieja. El terreno es valioso. Es un capital parado, suegra. Piense en lo que podría hacer con ese dinero». Pablo, que hasta entonces comía en silencio, miró a su madre con ojos suplicantes. «Podría viajar, mamacita, conocer la playa, como siempre quiso, o vivir con nosotros, o con Juan, sin preocupaciones,
Solo descansar. El corazón de Josefina se encogió. La playa. Había sido un sueño lejano de su juventud, una promesa que Toño le había hecho y que la vida nunca les permitió cumplir. Usar ese sueño en su contra ahora parecía una crueldad sutil. Juan continuó, ignorando la mención de la playa. Su plan era más pragmático. El mercado inmobiliario en Oaxaca está creciendo, mamá. Su terreno vale mucho dinero. Lo que propongo es lo siguiente. Vendemos la propiedad. Con el dinero, le compramos un apartamento pequeño y moderno en la ciudad, cerca de nosotros. Seguro, sin mantenimiento, con vecinos y un portero. Y el resto del dinero lo invertimos en un fondo de alto rendimiento. Le daría una pensión mensual muy cómoda. Nunca más tendría que preocuparse por el dinero. La propuesta quedó flotando en el aire, fría y calculada. Vender la casa de Toño, vender su jardín, cambiar el olor de la tierra húmeda por el olor a desinfectante de un edificio de apartamentos, cambiar a sus vecinos de toda la vida por un portero anónimo. No quiero un apartamento, dijo Josefina, su voz más firme de lo que esperaba. No necesito una pensión. Tengo mi trabajo en el mercado. Tengo mi casa. Eso no es un trabajo, mamá. Es un pasatiempo, dijo Juan con un toque de impaciencia. Y esta casa es un riesgo. Tenemos que ser prácticos. Usted ya no tiene edad para vivir como si estuviera en sus 40. Es por su propia seguridad y bienestar. Tu hermano tiene razón, dijo Pablo, su voz baja, casi una disculpa. Queremos cuidarla, cuidarla. La frase sonaba bien, pero lo que ella oía era controlarla. No le estaban ofreciendo seguridad, le estaban quitando la autonomía. Estaban tratando de encajonarla en una vida que no era la suya, por razones que, empezaba a sospechar, tenían más que ver con las necesidades de ellos que con las de ella. Dejadme pensar, dijo ella, levantándose de la mesa. Necesito regar mis plantas. Era su forma de terminar la conversación. En el jardín, con las manos en la tierra, entre el aroma de la menta y el cilantro, Josefina sintió que le brotaban las lágrimas. No lo entendían, o, peor aún, lo entendían perfectamente. No veían una casa de adobe y un patio, veían un activo financiero, veían un obstáculo para sus propios planes. Y ella, la madre que les había dado la vida, estaba en el camino. Por primera vez, sintió miedo de sus propios hijos. La presión no disminuyó. Al contrario, se intensificó, convirtiéndose en una campaña de desgaste emocional. Las visitas y las llamadas se hicieron más insistentes. Juan abandonó la sutileza y pasó a hablar abiertamente de cifras, de tasas de interés, de oportunidades de mercado que no se podían perder. Apelaba a su lógica, como si la decisión de abandonar su vida fuera una simple transacción comercial. Pablo, por otro lado, atacaba por el flanco de la emoción. Aparecía con los ojos tristes, hablando de cómo no podía dormir por la noche, imaginándola sola y vulnerable. ¿Y si se enferma, mamá? ¿Y si necesita ayuda y no puede llamarnos? Si viviera conmigo, yo estaría allí a cada minuto. Podría cocinarle, leerle. ¿No sería bueno? Pintaba un cuadro de dependencia idílica, una vejez dorada bajo sus cuidados. Pero Josefina conocía a su hijo menor. Pablo apenas podía cuidarse a sí mismo. Su casa era un caos de lienzos sin terminar y platos sin lavar. La idea de que él la cuidara era tan absurda que sería cómica, si no fuera tan manipuladora. Comenzaron a crear problemas donde no existían. Un día, Juan apareció con un electricista que, después de una breve inspección, declaró que todo el cableado de la casa era un peligro de incendio inminente. En otra ocasión, Pablo descubrió una fuga en el tejado que, según él, podría causar el derrumbe de toda la estructura en la próxima temporada de lluvias. Cada visita dejaba un rastro de miedo y ansiedad. Su casa, su santuario, estaba siendo sistemáticamente redefinida como una ruina peligrosa. Josefina se sentía cada vez más aislada. Sus hijos interceptaban sus conversaciones con los vecinos, explicándoles con expresiones graves que la pobre mamá se estaba volviendo frágil y que ellos estaban tomando las medidas necesarias. La gente comenzó a mirarla con una mezcla de lástima y condescendencia. Sus conversaciones en el mercado se volvieron más superficiales. Nadie quería entrometerse en asuntos de familia. La red de apoyo que la había sostenido durante toda su vida se estaba deshaciendo, hilo a hilo. El golpe más bajo vino de Marisol. Una tarde en que visitó a su suegra sola, se sentó a su lado en el sofá y le tomó la mano.
Sus uñas perfectamente cuidadas contrastaban con los dedos callosos de Josefina. «Suegra», dijo, su voz un susurro conspirador. «Sé que Juan puede ser un poco directo, pero solo quiere lo mejor. Sabe, las cosas no han sido fáciles para nosotros. La empresa hizo recortes, sus comisiones disminuyeron. Y Pablo, bueno, usted sabe cómo es. El dinero de la casa sería un alivio para todos. Ayudaría a asegurar el futuro de sus nietos. Era la primera vez que la verdad, o una parte de ella, era admitida. No se trataba de la seguridad de ella, sino de la seguridad financiera de ellos. Le estaban pidiendo que sacrificara su casa, su vida, la memoria de su esposo, para resolver los problemas de ellos. Estaban usando a los nietos, a quienes ella amaba más que a nada, como chantaje emocional. Aquella noche, Josefina no lloró. La tristeza estaba dando paso a un cansancio profundo, un agotamiento del alma. Se sentó en su vieja mecedora, la misma donde había acunado a Juan y Pablo cuando eran bebés. Miró la fotografía de Toño en la pared, su rostro sonriente y arrugado por el sol. «¿Qué harías tú, mi viejo?», le susurró al silencio. «¿Qué harías tú?». Pero el silencio no ofreció respuesta. Se sentía acorralada, las paredes de su propia casa cerrándose sobre ella. Su resistencia se estaba agotando. Quizás tenían razón. Quizás era solo una vieja terca aferrándose a un pasado que ya no existía. Quizás lo mejor que una madre podía hacer era, al final, ceder por el bien de sus hijos, aunque eso significara borrarse a sí misma. La capitulación de Josefina no fue un evento, sino un proceso, una lenta erosión de su voluntad. Comenzó a estar de acuerdo en pequeñas cosas. Sí, quizás el cableado era peligroso. Sí, el tejado necesitaba atención. Sí, se sentía un poco más cansada últimamente. Cada pequeña concesión era una victoria para sus hijos, animándolos a presionar más. La alternativa que presentaron entonces era una variación del plan original, hábilmente disfrazada de compromiso. «Mamá, la hemos escuchado», dijo Juan en un tono conciliador durante una llamada telefónica. «Entendemos que no quiere vender la casa. Su apego a ella es comprensible». La pausa antes de comprensible estaba cargada de condescendencia. «Así que pensamos en otra solución. En lugar de vender, podría pasar la casa a mi nombre y al de Pablo. Una donación en vida». Josefina frunció el ceño. «¿Para qué? La casa será vuestra cuando yo muera. De todos modos». «Es una cuestión de burocracia, mamá», explicó Juan pacientemente. «Las sucesiones son procesos largos, caros y complicados. Haciendo la donación ahora, evitamos todo eso. Y, lo más importante, nos permite actuar. Si la propiedad está a nuestro nombre, podemos ir al banco, pedir un préstamo para las reformas necesarias, podemos arreglar el tejado, la electricidad, todo. Incluso podemos construir un pequeño anexo para un cuidador, si fuera necesario en el futuro. Usted seguiría viviendo ahí, por supuesto. Nada cambiaría en su día a día. Es solo una formalidad para permitirnos cuidar mejor de usted y de su casa». Parecía lógico, razonable. Una solución que la mantenía en su casa mientras les daba las herramientas para protegerla. Pablo reforzó la idea, centrándose en el aspecto emocional. «Así, estaríamos seguros de que la casa de la familia se queda en la familia, mamacita, protegida, y sabríamos que usted está segura. Sería un peso quitado de nuestros corazones». Presentaron la idea no como un beneficio para ellos, sino como un favor para ella, una forma de liberarla de preocupaciones. Josefina estaba cansada de luchar, cansada de ser vista como un problema, como un obstáculo terco. El deseo de paz, de restaurar la armonía familiar, era abrumador. Quería que sus hijos la miraran con amor de nuevo, no con frustración e impaciencia. «¿Y cómo sería eso?», preguntó ella, su voz baja. «Muy simple», dijo Juan prontamente, demasiado prontamente. «Vamos a un notario. Él le explica todo. Usted firma unos papeles. Es todo. En una hora está resuelto». La mención de un notario le dio un aire de legitimidad, de seguridad. Josefina, que apenas sabía leer y escribir más allá de su propio nombre y algunas palabras simples, confiaba en los profesionales, en los hombres de traje y corbata que entendían de papeles y leyes. Si un notario decía que todo estaba bien, entonces debía estarlo. «Dejadme pensar», dijo ella. Pero su resistencia ya estaba rota. La semana siguiente, no le dieron tiempo para pensar. Juan concertó la cita con el notario en Oaxaca. Pablo se ofreció a llevarla. Apareció en la mañana acordada, bien vestido, con el coche lavado. Durante el viaje, no habló del asunto,
sino de recuerdos de la infancia. Le recordó cómo ella hacía sus dulces de calabaza favoritos, cómo le había enseñado a remendar sus propios pantalones. Estaba reconstruyendo la imagen de la madre amorosa y el hijo agradecido, preparando el terreno para el sacrificio final. Cuando llegaron al despacho del notario, un lugar frío e impersonal con muebles oscuros y olor a papel viejo, Juan y Marisol ya los esperaban. Josefina se sintió pequeña e intimidada. El notario, un hombre de mediana edad con aire apresurado, habló rápidamente, usando términos que ella no comprendía. Usufructo vitalicio, cláusula de reversión, escritura pública de donación. Miró a Juan, que le sonrió y asintió. Un gesto que decía, todo está bien, confía en mí. Miró a Pablo, que desvió la mirada, de repente muy interesado en un punto de la alfombra. Entonces, ¿entiende, doña Josefina? Usted dona la nuda propiedad a sus hijos y retiene el usufructo vitalicio. Eso significa que puede vivir en la casa hasta el fin de sus días, resumió el notario, ya empujando la escritura por la mesa. ¿Yo podré seguir viviendo en mi casa?, preguntó ella, su única y última preocupación. Claro, mamá, fue lo que acordamos, dijo Juan, su voz sonando como un bálsamo. El notario señaló la línea al final de la página. Firme aquí, por favor. Josefina tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Miró los rostros de sus hijos una última vez. El rostro ansioso de Juan. El rostro culpable de Pablo. Pensó en las palabras de Toño. Nunca la entregues. Es tu libertad. Y luego pensó en la paz, en el fin de la lucha. Con un suspiro que pareció llevarse el resto de sus fuerzas, firmó su nombre, Josefina Martínez. La caligrafía era temblorosa, incierta. El trazo de una mujer firmando su propia sentencia. En los primeros meses tras la firma, la promesa de que nada cambiaría pareció, superficialmente, cumplirse. Josefina continuó en su casa, cuidando su jardín, yendo al mercado los domingos. Sus hijos, sin embargo, se volvieron visiblemente más distantes. La urgencia de sus visitas y llamadas desapareció. El electricista nunca apareció para arreglar el cableado peligroso. El albañil nunca fue contratado para reparar el tejado a punto de derrumbarse. Las reformas urgentes, el pretexto de toda la operación, fueron olvidadas. Josefina, al principio, sintió un alivio. La presión había terminado. Pero el alivio dio paso a una inquietud sutil. El silencio de ellos era más perturbador que su insistencia. Se sentía como si estuviera viviendo en un escenario prestado, esperando que la obra terminara y el decorado fuera desmontado. La primera pieza del decorado en ser retirada fue el limonero. Juan apareció un sábado por la mañana con 2 hombres y una motosierra. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Josefina, corriendo hacia el patio, el corazón latiéndole descontroladamente. «Tenemos que cortarlo, mamá», dijo Juan, sin mirarla a los ojos. «Un agrimensor viene la próxima semana para medir el terreno. El árbol está en el camino. Además, las raíces podrían estar dañando los cimientos». «No, este árbol. Tu padre lo plantó cuando tú naciste. Papá ya se fue hace mucho tiempo. Tenemos que ser prácticos», respondió él, haciendo una señal a los hombres para que comenzaran. Josefina se quedó paralizada, observando mientras la motosierra rasgaba la madera que guardaba 70 años de recuerdos. El sonido era una profanación. Cuando el árbol cayó, con un gemido profundo y un golpe sordo, algo dentro de Josefina se rompió con él. No estaban solo cortando un árbol, estaban borrando su historia. Después del limonero, los cambios se hicieron más rápidos y brutales. El agrimensor vino y clavó estacas de madera por todo su jardín, dividiendo sus canteros de hierbas, marcando el terreno como un cuerpo a ser disecado. Poco después, apareció un arquitecto, un joven con gafas modernas, que apenas la miró, pero que tomó fotografías de todos los ángulos de la casa, murmurando sobre potencial de desarrollo y optimización del espacio. Josefina intentó llamar a Pablo, esperando encontrar en él un aliado, un vestigio de sentimiento, pero él raramente contestaba sus llamadas. Cuando lo hacía, su voz era distante, evasiva. «Juan sabe lo que hace, mamá. Es para el futuro. Intente entender». La comprensión llegó en forma de un cartel de «Se vende», que fue clavado en el frente de su propiedad. El cartel era grande, de colores llamativos, con el nombre de una inmobiliaria de la ciudad. Anunciaba «Excelente oportunidad de inversión. Terreno ideal para construcción». Su nombre no aparecía por ninguna parte.
Su vida, su usufructo vitalicio, habían sido convenientemente omitidos. Se enfrentó a Juan cuando apareció ese fin de semana. «¿Dijiste que podría vivir aquí hasta morir?» «Mentiste». Por primera vez, Juan dejó caer la máscara de preocupación. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos. «No mentí. Usted puede vivir aquí, pero la casa se va a vender. El nuevo propietario puede querer demolerla y construir otra cosa, o puede dejarla quedarse. No depende de nosotros». «Pero, para ser honesto, mamá, esta casa no está en condiciones. La mejor opción para usted es venir a vivir con nosotros. Ya le hemos preparado una habitación». La trampa se había cerrado. El usufructo vitalicio era una formalidad legal sin sentido en el mundo real. ¿Quién compraría una propiedad con una anciana viviendo en ella? Nadie, a menos que el precio se redujera drásticamente. El cartel de venta era un arma, una forma de forzarla a salir, para que pudieran vender el terreno por su valor total. No había firmado solo la escritura de su casa, había firmado su propia orden de desalojo, la habitación que le destinaron en la casa moderna y estéril de Juan, y Marisol era, en realidad, un pequeño trastero en la parte de atrás, junto al lavadero. Tenía una ventana minúscula y alta, que daba a un muro de hormigón. Apenas cabía una cama individual y una pequeña cómoda. Sus cosas, los pocos muebles y las cajas de recuerdos que había logrado salvar de su casa, fueron apiladas en las esquinas, transformando el pequeño espacio en un laberinto de nostalgia y polvo. Su casa en Tlacolula fue vendida en menos de un mes. Josefina nunca supo el valor exacto, pero oyó a Juan y Marisol hablar en voz baja sobre una suma considerable que les permitiría pagar deudas, cambiar de coche e invertir en un nuevo negocio. Su nombre nunca fue mencionado en sus celebraciones susurradas. Su nueva vida era una prisión de silencio e invisibilidad. Por la mañana, Marisol le dejaba un plato de comida en la puerta, como si fuera una mascota no deseada. Josefina comía sola en su habitación, el sonido de la lavadora como única compañía. No se le permitía usar la cocina principal. La suegra puede confundirse con la placa de inducción. Es muy complicada, había explicado Marisol con una sonrisa falsa. Sus nietos, que esperaba que fueran una fuente de alegría, eran mantenidos a distancia. Eran niños de ciudad, ocupados con clases de inglés, natación y videojuegos. Cuando pasaban junto a ella en el pasillo, murmuraban un rápido «Hola, abuela», con los ojos pegados a las pantallas de sus teléfonos. Era una extraña en su propia familia. Juan viajaba mucho por trabajo, o al menos eso decía. Cuando estaba en casa, la evitaba. La presencia de ella era un recordatorio constante de su traición, y era más fácil para él ignorar el recordatorio que enfrentar su culpa. Josefina pasaba los días sentada en la cama, mirando sus manos vacías, sus manos que siempre habían estado ocupadas amasando, cosiendo, plantando. Ahora no tenían nada que hacer. Sin su jardín, sin su cocina, sin su trabajo en el mercado, se sentía marchitar, como una planta arrancada de la tierra. Su identidad le había sido robada junto con su casa. Ya no era doña Fina, la mujer de las hierbas y los consejos. Era solo la madre de Juan, una carga silenciosa en una habitación trasera. La humillación era constante, administrada en pequeñas dosis diarias. Su ropa era lavada con desdén. Sus historias eran interrumpidas con impaciencia. Sus opiniones eran ignoradas. Era tratada no como una matriarca, sino como una niña problemática. Una noche, incapaz de dormir, caminó de puntillas por la casa oscura hacia la cocina, con la esperanza de encontrar un poco del té de manzanilla que había traído consigo. Al pasar por la puerta entreabierta del despacho de Juan, oyó voces. Eran Juan y Marisol. «¿Y qué vamos a hacer con el dinero que sobre después de pagar el préstamo del coche?», preguntaba Marisol. «Lo guardaremos», respondió Juan, «para la entrada de la casa de la playa. Pero tenemos que tener cuidado. Pablo ya anda preguntando por su parte». «Que se espere», dijo Marisol con desdén. «¿Y tu madre? No necesita nada, ¿verdad? Tiene un techo, comida». Hubo una pausa, y luego, la voz de Juan, baja y fría, pronunció las palabras que se clavarían en el alma de Josefina como fragmentos de vidrio. «¿Mi mamá? Ella ya vivió su vida. Su única función ahora es no darnos problemas. Déjala que se esté quieta en su rincón. Ya ha vivido demasiado». Josefina retrocedió, tapándose la boca con la mano para ahogar un sollozo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Ya ha vivido demasiado. No era solo una carga.
Era un exceso, una vida que ya se había extendido más allá de su utilidad. En ese momento, en el pasillo oscuro de la casa de su hijo, Josefina sintió el sabor amargo de la desesperación absoluta. La tristeza que había sentido hasta entonces se transformó en algo más frío, más profundo. Era el dolor de la anulación, el dolor de ser borrada por aquellos a quienes había dado la vida, y en ese abismo de dolor, algo inesperado comenzó a suceder. Una pequeña brasa de furia, largamente dormida, comenzó a brillar. Los días que siguieron a aquella noche fueron los más oscuros de la vida de Josefina. Las palabras de Juan resonaban en su mente. Un veneno lento que paralizaba su voluntad. Ya ha vivido demasiado. La frase le robó el apetito, el sueño, la poca esperanza que aún le quedaba. Se encogió aún más en su pequeña habitación, convirtiéndose en una sombra, un fantasma en la casa de su propio hijo. Su cuerpo comenzó a resentirse, perdió peso, su piel se volvió más pálida, y su caminar, antes firme, se convirtió en un arrastrar de pies lento y vacilante. Marisol y Juan observaron su deterioro con una mezcla de alarma y conveniencia. La llevaron a un médico, que diagnosticó una depresión profunda, común en ancianos que sufren grandes cambios de vida. Le recetó medicamentos que la dejaban aún más letárgica y confusa. Para ellos, el diagnóstico era una validación. La pobre mamá no estaba bien, tal como habían previsto. Su debilidad confirmaba la justeza de sus acciones. Josefina aceptó su papel de enferma. Era más fácil que luchar. Era más fácil que sentir el dolor agudo de la traición a cada momento. Comenzó a tener lapsus de memoria genuinos, causados por la medicación y la apatía. Se olvidaba de nombres, de días, de conversaciones. Se sumergió en una niebla gris, un limbo entre la vida y la muerte. Una tarde, mientras Marisol limpiaba su habitación con una eficiencia impaciente, derribó accidentalmente una pequeña caja de madera de la parte superior de la cómoda. La caja se abrió, esparciendo su contenido por el suelo. Algunas fotografías descoloridas, un dedal de plata que había sido de su madre y una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro de la bolsa estaban las semillas que Josefina había salvado de su último cilantro, antes de que su jardín fuera destruido. Marisol suspiró con irritación y comenzó a barrer todo hacia el recogedor. «Tanta porquería vieja», murmuró. «¡No!». La palabra salió de la boca de Josefina con una fuerza que sorprendió a ambas. Se lanzó al suelo, con una agilidad que no sentía desde hacía meses, y protegió las semillas con sus manos. «No, son mías». Marisol la miró, sorprendida, y luego se encogió de hombros. «Como quiera, pero limpie este desorden». Y salió, cerrando la puerta de un portazo. Josefina se quedó en el suelo, las pequeñas semillas marrones en la palma de su mano temblorosa. Eran tan pequeñas, tan secas, aparentemente sin vida, pero ella sabía que, dentro de cada una de ellas, había una promesa. La promesa de una nueva planta, de nuevas hojas, de un nuevo aroma, la promesa de vida. Mirando aquellas semillas, recordó las palabras de Toño. Esta tierra fina es memoria, y ella había permitido que borraran su memoria. En ese momento algo cambió. La brasa de furia que había nacido en el pasillo oscuro fue avivada por un nuevo viento. No era solo furia, era determinación, la misma determinación que la había hecho trabajar día y noche en su máquina de coser para alimentar a sus hijos, la misma determinación que la había hecho cavar la tierra dura para plantar su maíz, la misma determinación que la había definido durante toda su vida, y que ella había dejado que fuera enterrada bajo una montaña de tristeza y manipulación. No había vivido demasiado, aún no había terminado de vivir. Le habían quitado la casa, el jardín, la dignidad, pero habían cometido un error. La habían subestimado, habían confundido su bondad con debilidad, su amor con ingenuidad, y en su error, le habían dado algo que no tenía antes, un propósito. Querían que desapareciera, que se convirtiera en un fantasma. Pues bien, se convertiría en un fantasma que los atormentaría no con cadenas y gemidos, sino con el arma más inesperada de todas, su propia mente, que ellos creían desvanecida. El juego aún no había terminado, solo estaba comenzando, y por primera vez, Josefina sabía exactamente cómo iba a jugarlo. El primer paso en el plan de Josefina fue abrazar el papel que le habían asignado. Si querían una anciana senil y confusa, eso es exactamente lo que tendrían. Dejó de tomar los medicamentos para la depresión, escondiendo las pastillas debajo del colchón y desechándolas cuando tenía oportunidad. La niebla en su mente comenzó a disiparse.
pero mantuvo la fachada. De hecho, la perfeccionó. Comenzó a hacer preguntas repetitivas. «Juan, querido, ¿qué día es hoy?», preguntaba varias veces al día. «Marisol, ¿dónde pusiste mis gafas?», incluso cuando las llevaba puestas. Se perdía en el corto pasillo entre su habitación y el baño. Se olvidaba de los nombres de los nietos, llamándolos por los nombres de sus propios hijos cuando eran pequeños. Al principio, Juan y Marisol mostraban una impaciencia mal disimulada, pero con el tiempo, su frustración dio paso a una especie de alivio resignado. Su madre estaba exactamente como esperaban, una anciana que se desvanecía, inofensiva y completamente dependiente. Su culpa disminuía con cada lapso de memoria de ella. Después de todo, ¿cómo podrían haber engañado a alguien que ya ni siquiera recordaba lo que había perdido? Su demencia fabricada era la absolución de ellos, pero detrás de los ojos vagos y la sonrisa confusa, la mente de Josefina estaba más afilada que nunca. Se convirtió en una observadora invisible. Su aparente senilidad le permitía estar presente en conversaciones de las que normalmente sería excluida. Se sentaba en un rincón de la sala, aparentemente dormida en su silla, mientras Juan hablaba por teléfono sobre sus negocios, sobre el dinero de la venta de la casa, sobre sus disputas con Pablo. Lo oía todo. Memorizaba cifras, nombres, fechas. Su mente, libre de la niebla de los medicamentos, era una caja fuerte acumulando pruebas. Necesitaba salir de la casa. Necesitaba ayuda. La oportunidad surgió de una forma inesperada. Marisol, cansada de tener a su suegra en casa todo el tiempo, sugirió que fuera a un centro de día para ancianos, 2 veces por semana, para socializar un poco, para hacer algunas actividades. Le vendrá bien, suegra. Para Josefina, fue la mano de Dios. El centro de día era su puerta a la libertad. En su primera visita, mantuvo su personaje. Participó en una clase de pintura, pintando manchas de color sin sentido en un trozo de papel. Durante la pausa para el café, se sentó sola, mirando al vacío, pero sus ojos estaban examinando la sala, buscando un rostro amigo, una oportunidad. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, un poco más joven que ella, leyendo un periódico. Lo reconoció vagamente. Era primo de doña Rosa, su amiga del mercado. El corazón de Josefina dio un salto. Con un esfuerzo que le pareció monumental, se levantó y caminó lentamente hasta su mesa. «Disculpe que lo moleste, señor», dijo, su voz frágil y temblorosa. «Yo creo que lo conozco. ¿No es usted pariente de Rosa, la que vende queso en el mercado de Tlacolula?» El hombre bajó el periódico, sorprendido. «Sí, soy yo. Soy Javier. Y usted es doña Fina, ¿verdad? La amiga de mi prima. Hace mucho que no la veo. Rosa ha estado preguntando por usted». «Rosa», repitió Josefina, dejando que una lágrima corriera por su mejilla. «Necesito hablar con ella. Es muy importante. Pero mis hijos no me dejan». Javier la miró, su rostro arrugado en una expresión de preocupación y sospecha. Había oído los rumores en el mercado, de que doña Fina había vendido su casa, y que no estaba bien, pero al mirar sus ojos, por un breve instante, vio un brillo, una urgencia que no concordaba con la imagen de una mujer senil. «No se preocupe, doña Fina», dijo él bajando la voz. «Yo le doy el recado. Le digo que la encontré y que usted quiere verla. Deje el resto a Rosa. Mi prima sabe mover montañas cuando quiere». Josefina le agarró la mano, su fuerza sorprendiendo al hombre. «Gracias», susurró. «Dígale que sea discreta. Dígale que me encuentre en el mercado, el próximo jueves, cerca del puesto de flores. Le diré a mi nuera que tengo una cita médica». Javier asintió, su sospecha transformándose en certeza. Algo andaba muy mal, y él acababa de convertirse en parte de una conspiración silenciosa. La semana que siguió pareció una eternidad para Josefina. Inventó un dolor de muelas persistente, gimiendo y sujetándose la mejilla hasta que Marisol, más por irritación que por compasión, accedió a llevarla a un dentista. Josefina eligió deliberadamente una consulta cerca del mercado Benito Juárez. El plan era arriesgado, pero era su única oportunidad. El jueves, Marisol la dejó en la puerta de la consulta con una advertencia brusca. «Tengo que ir al banco. Vuelvo a buscarte en 1 hora. No te muevas de aquí, ¿oíste?». En cuanto el coche de Marisol giró la esquina, Josefina entró en el edificio, cruzó el pasillo y salió por la puerta trasera, que daba a una calle lateral. Su corazón latía con la adrenalina de una adolescente que se escapa de casa. El aire de la ciudad, lleno de humo y del olor a comida callejera,
llenó sus pulmones. Era el olor de la libertad. Caminó rápidamente, manteniéndose cerca de las paredes, su rebozo cubriendo parte de su rostro. El mercado era un laberinto de sonidos, colores y olores. El bullicio era abrumador después de meses de silencio forzado. Navegó entre la multitud con una familiaridad instintiva, pasando por puestos de chapulines, de telas de colores, de frutas exóticas. Encontró a doña Rosa exactamente donde Javier había dicho que estaría, fingiendo negociar el precio de unos claveles. Rosa, al verla, no mostró sorpresa. Su expresión permaneció neutra, pero sus ojos comunicaron un alivio inmenso. «Fina», dijo en voz baja, mientras tomaba un ramo de flores. «Estás delgada. ¿Qué te han hecho esos diablos?» «No tenemos mucho tiempo, Rosa», susurró Josefina, su voz urgente. «Me lo quitaron todo. La casa, el terreno. Me hicieron firmar unos papeles. Dijeron que era por mi bien, para cuidarme». Rosa pagó las flores y se las entregó a Josefina. «Anda, vamos a caminar. Así parece que solo somos dos viejas paseando». Mientras caminaban lentamente por un pasillo menos concurrido del mercado, Josefina se lo contó todo. La presión, la mentira sobre las reformas, la visita al notario, la venta de la casa, la vida en la habitación trasera, las crueles palabras que había oído. Habló rápidamente, las palabras tropezando unas con otras, como si temiera que el tiempo se agotara antes de poder liberar todo el veneno. Rosa escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando Josefina terminó, se detuvieron cerca de un puesto de zumos frescos. Rosa pidió 2 zumos de naranja y miró a su amiga. «Te engañaron, Fina. Lo que hicieron se llama fraude, vicio en el consentimiento, abuso de una persona vulnerable. Tiene muchos nombres en la ley, pero en buen español se llama maldad. Pero yo firmé, Rosa. Yo firmé los papeles. Firmaste porque te presionaron, porque te engañaron, porque confiaste en tus propios hijos. Eso no es un contrato, es un robo. Pero, Fina, para luchar contra esto, vas a necesitar más que mi palabra. Vas a necesitar un abogado. Y vas a necesitar pruebas». «Tengo pruebas», dijo Josefina, sus ojos brillando con una nueva intensidad. «Lo he oído todo. Lo he anotado todo en mi cabeza. Cifras, fechas, conversaciones». Rosa quedó impresionada. Esta no era la mujer frágil que los rumores describían. Esta era la Fina que ella conocía, la mujer con una columna de acero escondida bajo su aparente suavidad. «Bien», dijo Rosa, con un asentimiento decidido. «Eso es un comienzo. Mi sobrino, Mateo. ¿Te acuerdas de él? El hijo de mi hermana Elena. Acabó la carrera de Derecho. Es joven, tiene agallas y no le teme a una buena pelea. Y lo más importante, te adora. Se acuerda de cuando ibas a su casa y le llevabas dulces de calabaza. Un abogado. La idea era aterradora, pero también era un faro de esperanza. ¿Cómo puedo hablar con él sin que Juan y Marisol se enteren? Deja eso conmigo», dijo Rosa, su mente ya trabajando. «La próxima semana inventaré una emergencia familiar. Diré que nuestra prima Chabela, en Ejutla, está muy enferma y que necesito que vengas conmigo para ayudarme. Marisol estará tan feliz de librarse de ti por un día que ni siquiera hará preguntas. En lugar de ir a Ejutla, iremos directas al despacho de Mateo. Ahora vete, vuelve al dentista antes de que llegue tu nuera. Y sigue siendo la viejita confusa que ellos creen que eres. Tu cerebro es tu arma secreta. No dejes que lo descubran». Josefina abrazó a su amiga, sintiendo una ola de gratitud y fuerza. Ya no estaba sola. La batalla estaba a punto de comenzar. El despacho de Mateo era pequeño, en una calle secundaria del centro de Oaxaca, lejos de los imponentes y caros bufetes de abogados. Consistía en 2 modestas habitaciones, llenas de libros y expedientes apilados. El propio Mateo era un reflejo de su despacho, joven, sin pretensiones, pero con una energía vibrante y ojos inteligentes que parecían absorberlo todo. Recibió a su tía y a Josefina con cálidos abrazos, ofreciéndoles café y pan dulce. Su deferencia hacia Josefina era genuina, arraigada en los recuerdos de la infancia y en el respeto por la amiga de su tía. «Doña Fina, mi tía Rosa me dijo que necesitaba un consejo legal. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario». Josefina, sentada en la silla frente a su escritorio, respiró hondo. Contar su historia a un extraño, aunque fuera el sobrino de Rosa, era difícil. Era admitir su propia ingenuidad, la traición de sus hijos. Con la ayuda y el ánimo de Rosa,
Comenzó a hablar. Esta vez, su narrativa fue más calmada, más ordenada. Expuso los hechos como los había vivido y memorizado. La campaña de presión psicológica, las mentiras sobre las reformas, la visita al notario, los términos legales que no había comprendido, la venta de la propiedad y su situación actual. Mateo escuchó con una concentración intensa, tomando notas en un bloc de notas amarillo. No la interrumpió, la dejó hablar, sintiendo el peso y el dolor detrás de cada palabra. Ocasionalmente, miraba a su tía, quien le devolvía una mirada que decía: ¿ves? ¿No te lo dije? Cuando Josefina terminó, un silencio pesado se instaló en el despacho. Mateo dejó el bolígrafo y juntó las manos sobre el escritorio. «Doña Fina», comenzó, su voz tranquila y seria, «lo que sus hijos hicieron es abominable y, desde el punto de vista legal, es un caso clásico de anulación de negocio jurídico por vicio en el consentimiento, específicamente dolo y coacción. La indujeron a error y la presionaron psicológicamente, aprovechándose de su confianza y su edad. El hecho de que no cumplieran su parte del acuerdo implícito, las reformas, y que vendieran la propiedad inmediatamente, demuestra la mala fe desde el principio». Josefina sintió que un nudo en su garganta se deshacía. Tener un nombre legal para su dolor, vicio en el consentimiento, validaba su experiencia. No era una tonta. Había sido una víctima. Pero, ¿qué podemos hacer? No tengo los papeles que firmé. No tengo nada, dijo ella. No se preocupe por eso, dijo Mateo con confianza. Como su abogado, puedo solicitar copias de todos los documentos en el registro de la propiedad y en la notaría, la escritura de donación, la escritura de venta, todo. El rastro de papel está ahí. Nuestra mayor dificultad será probar la coacción y el engaño, que ocurrieron principalmente en conversaciones privadas. Ahí es donde entro yo, dijo Josefina, enderezándose en la silla, y comenzó a recitar de memoria la información que había recopilado. La fecha de la conversación, en la que Juan mencionó por primera vez la venta, las palabras exactas que Marisol usó sobre sus problemas financieros, las estimaciones de valor que oyó a Juan discutir por teléfono con el agente inmobiliario, el nombre del comprador de su casa, la cantidad aproximada de la venta. Mateo y Rosa la miraron, estupefactos. Su memoria era fotográfica, su mente, un archivo. «Doña Fina, es usted increíble», dijo Mateo, una sonrisa de admiración extendiéndose por su rostro. «Esto es oro. No es prueba física, pero nos da una hoja de ruta. Muestra un patrón de comportamiento e intención. Ahora, necesitamos corroborar esto. Vecinos que puedan haber oído las discusiones. Amigos que la vieron bajo presión. Necesitamos testigos. La gente en Tlacolula tiene miedo de meterse en problemas de familia», dijo Rosa, escéptica. «Quizás», dijo Mateo, «pero a la gente tampoco le gusta la injusticia, especialmente cuando se comete contra una de los suyos. Y, doña Fina, tenemos un arma poderosa de nuestro lado. Su edad y su aparente fragilidad. Ningún juez la va a mirar a usted y a sus hijos exitosos y no sentir, como mínimo, una punzada de simpatía por su causa». Se inclinó hacia adelante, su expresión ahora intensa y enfocada. «Pero para que esto funcione, usted tiene que continuar su actuación. Tiene que ser la mujer frágil y confusa que ellos creen que es. Eso los volverá descuidados. Seguirán hablando, haciendo cosas, pensando que nadie está prestando atención. Y usted estará prestando atención a todo. Usted será nuestra principal investigadora. ¿Puede hacer eso?» Josefina miró al joven abogado, a su fe en ella, a su pasión por la justicia. Pensó en su casa, en su limonero, en su dignidad. «Sí», dijo, su voz sin una pizca de vacilación. «Puedo hacerlo». Aquel día, Josefina Martínez firmó otro documento. No era una escritura de donación, sino un poder notarial. Esta vez, sabía exactamente lo que estaba firmando. Estaba contratando a su general para la guerra que estaba a punto de declarar. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y disciplina para Josefina. Vivir bajo el mismo techo que sus adversarios, fingiendo debilidad mientras reunía información, exigía un autocontrol de hierro. Cada sonrisa vaga, cada mirada perdida, cada pregunta repetida era una maniobra táctica. Era una actriz en un escenario de un solo acto, y su público no podía sospechar nunca de la actuación. Mateo trabajaba incansablemente entre bastidores,
Obtuvo copias de los documentos, como había prometido. El análisis de la escritura de donación reveló una cláusula de renuncia a colación, un término técnico que básicamente significaba que la donación no se consideraría un adelanto de herencia, beneficiando a Juan y Pablo en detrimento de cualquier otro heredero futuro. Era una maniobra legal agresiva, improbable que se le hubiera explicado a una lega. La escritura de venta confirmó el valor y el nombre del comprador, una empresa de desarrollo inmobiliario. Mientras Mateo construía la estructura legal, Josefina proporcionaba los ladrillos. Durante sus salidas al centro de día, se encontraba secretamente con Rosa, que se había convertido en su mensajera. Le pasaba a Rosa pequeños trozos de papel con notas que escribía por la noche, a la luz de una pequeña linterna que había comprado, escondida debajo de su cama. En esos papeles había fragmentos de conversaciones telefónicas, números de cuentas que Juan había mencionado, detalles sobre un coche nuevo que Marisol quería comprar. Rosa, por su parte, hacía su propio trabajo de campo en Tlacolula. Con su naturaleza extrovertida y su reputación de ser el centro de todas las noticias, conversaba con los antiguos vecinos de Josefina. Al principio, se mostraban reacios a hablar, pero Rosa era persistente. No preguntaba directamente sobre la traición. En cambio, se lamentaba por la pobre Fina. «Es una pena, ¿no?», le decía a una vecina en la tienda. Fina amaba tanto esa casa. Recuerdo cómo los hijos siempre andaban insistiendo en que vendiera. Decían que la casa se estaba cayendo a pedazos. ¿Tú notaste algo? La vecina, inicialmente vacilante, acabó por admitir. Bueno, para ser honesta, la casa me parecía bien, pero el hijo mayor, Juan, no paraba de decir que era un peligro. Lo oí gritarle una vez, en el jardín. Dijo que era una terca y que iba a acabar lastimándose. Fragmentos como este, al unirse, pintaban un cuadro claro de coacción. Rosa le transmitía todo a Mateo, que anotaba los nombres de los posibles testigos. La parte más difícil para Josefina era mantener la compostura emocional. Había días en que la rabia y el dolor amenazaban con desbordarse. Una vez, su nieto menor, de 8 años, vino a sentarse a su lado mientras ella miraba por la ventana. Le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa sencilla, con un tejado rojo y un gran árbol amarillo al lado, un limonero. «Es tu casa antigua, abuela», dijo el niño, con la inocencia cruel de los niños. «Mamá dice que era vieja y fea y que ahora estamos mejor». Josefina sintió una puñalada en el corazón. Solo pudo acariciar el pelo del niño y susurrar. «Era una casa bonita, mi amor. Y el árbol daba los mejores limones del mundo». Aquella noche, lloró en silencio en su almohada. Lloró por la casa perdida, pero también por la inocencia perdida de su nieto, a quien le estaban enseñando a devaluar su propia historia, su propia herencia. Sus lágrimas no eran de desesperación, sino de combustible. Su lucha no era solo por un pedazo de tierra, era por la verdad. Era para asegurar que la memoria de su casa, de su esposo, de su vida, no fuera reescrita y borrada por la codicia de sus hijos. Estaba luchando por el alma de su familia. La tensión entre los hermanos comenzó a hacerse evidente, y Josefina, la observadora silenciosa, estaba en primera fila para presenciarlo. Pablo, que se había mantenido distante, comenzó a aparecer con más frecuencia en casa de Juan. Sus visitas no eran sociales, eran enfrentamientos en voz baja, librados en la cocina o en el despacho, que a menudo se convertían en discusiones acaloradas. Pablo, a diferencia de Juan, estaba atormentado por la culpa. No tenía la capacidad de su hermano para compartimentar sus acciones y justificarlas como negocios. La imagen de su madre, frágil y ausente, deambulando por la casa, lo carcomía por dentro. Además, su parte del dinero de la venta no se había materializado como esperaba. «Dijiste que íbamos a dividir todo por la mitad, Juan», oyó Josefina decir a Pablo, su voz tensa y suplicante desde el despacho. «Tengo facturas que pagar. Necesito el dinero. El dinero está invertido, Pablo». «Ya te lo dije», respondió Juan, su voz fría y controladora. «Está generando rendimientos. Es más inteligente que gastarlo todo en pinturas y quién sabe qué más». «¿Invertido dónde? Nunca me muestras los extractos. Compraste un coche nuevo para Marisol. ¿Y yo? Sigo pidiendo dinero prestado. Este no fue el acuerdo. ¿Y mamá? ¿La has visto? La hemos destrozado, Juan. Mamá está vieja. Se habría puesto así de todos modos. La estamos cuidando. Tiene un techo sobre su cabeza. Agradece eso y deja de quejarte como un niño. Yo sé lo que estoy haciendo.
Estas discusiones se convirtieron en la nueva normalidad. Josefina escuchaba, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La alianza de ellos, forjada en la codicia, se estaba desmoronando bajo el peso de la desconfianza y la culpa. Mateo vio en esto una oportunidad. Un frente unido es difícil de romper, le explicó a Josefina durante uno de sus encuentros secretos, facilitados por Rosa. Pero si logramos crear una fisura entre ellos, todo se desmorona. Pablo es el eslabón más débil. Su culpa es nuestra puerta de entrada. El plan era arriesgado. Mateo redactó una carta, una notificación extrajudicial, dirigida únicamente a Pablo. La carta no era agresiva, no amenazaba con un juicio. Al contrario, estaba redactada en un tono casi conciliador. Le informaba de que su madre había buscado asesoramiento legal y que había serias irregularidades en la transferencia de la propiedad. Lo invitaba a una conversación privada con su abogado, para discutir una resolución amistosa y evitar un conflicto familiar doloroso y público. La carta fue enviada al domicilio de Pablo. La esperanza era que, al recibirla solo, sin la influencia controladora de Juan, su culpa y su miedo lo llevaran a actuar. La reacción fue más rápida y más explosiva de lo que esperaban. 2 días después, Pablo irrumpió en la casa de Juan, agitando la carta en el aire. Esta vez, no se molestó en bajar la voz. «¿Qué es esto, Juan? ¡Un abogado! Mamá ha contratado a un abogado. Te dije que esto iba a pasar. Te dije que estábamos yendo demasiado lejos». Juan le arrancó la carta de la mano, sus ojos recorriendo las líneas, su rostro palideciendo. Marisol corrió a su lado. Josefina, sentada en la sala de estar, fingiendo dormitar, los observaba por debajo de los párpados. «Cálmate, Pablo. Esto no es nada. Es un farol», dijo Juan, pero su voz carecía de su confianza habitual. «¿Un farol? Dice aquí anulación de negocio jurídico. Dolo, esto es serio. Yo no voy a ir a la cárcel por tu culpa, Juan. No voy a ir. Nadie va a ir a la cárcel», gritó Juan, su ira una fina capa sobre el pánico creciente. «Fue una donación. Ella firmó. Es su palabra contra la nuestra. ¿La palabra de una viejita a la que metimos en un cuarto trasero después de quitarle su casa?», replicó Pablo con un sarcasmo amargo. «¿A quién crees que le va a creer un juez?». La discusión duró casi 1 hora. Fue fea, llena de recriminaciones y acusaciones. Al final, Juan logró, una vez más, dominar a su hermano menor. Lo convenció de que la mejor estrategia era permanecer unidos e ignorar la carta. Si respondemos, le damos legitimidad. Vamos a ignorarla. Es la táctica de un abogaducho cualquiera intentando sacar dinero. Acabará rindiéndose. Pablo cedió, como siempre, pero la semilla del pánico había sido plantada. Y Josefina, la viejita que iba a rendirse, escuchó cada palabra. Habían revelado su estrategia: ignorar y esperar. Y ella y Mateo estaban a punto de mostrarles cuán equivocados estaban. La falta de respuesta a la carta de Mateo fue la luz verde que necesitaban. El tiempo de las tácticas sutiles había terminado. Era hora de avanzar con el proceso judicial. Mateo pasó semanas preparando la demanda inicial, un documento detallado que contaba la historia de Josefina de principio a fin. Adjuntó las copias de las escrituras, el informe médico que certificaba la capacidad mental de Josefina, obtenido con la ayuda de un médico amigo que la examinó en secreto, y una lista de testigos preliminares, incluyendo a Rosa y algunos de los vecinos más valientes de Tlacolula. La parte más crucial de la preparación fue la propia Josefina. Mateo pasó horas con ella, repasando cada detalle de su historia, preparándola para lo que vendría. «Van a intentar desacreditarla, doña Fina», le advirtió. «El abogado de ellos dirá que usted está senil, que está siendo manipulada por mí o por mi tía. Usarán su depresión en su contra. Intentarán hacerla parecer una vieja ingrata y confusa. Tiene que estar preparada para eso». «Estoy preparada», dijo Josefina con una calma que impresionó al joven abogado. «He vivido esa mentira durante meses. Sé representarla y sé deshacerla». Decidieron que, para maximizar el impacto, Josefina debía seguir viviendo en casa de Juan. Su presencia continua como una prisionera silenciosa sería una imagen poderosa para el tribunal. Además, le permitía continuar su vigilancia. La demanda fue finalmente presentada en el Juzgado de lo Civil de Oaxaca. La notificación oficial sería entregada a Juan y Pablo por un oficial de justicia. Mateo lo cronometró todo a la perfección. Sabía, a través de la información de Josefina,
que Juan estaría en casa una tarde determinada para una reunión importante por videoconferencia. La interrupción sería máxima. Aquel día, la atmósfera en la casa de Juan era tensa. Estaba en su despacho, hablando en voz alta con su ordenador. Marisol andaba por la casa, ansiosa. Josefina estaba sentada en su sillón en la sala, su lugar designado, haciendo ganchillo con un hilo de lana, un pasatiempo que había adoptado para mantener las manos ocupadas y la mente enfocada. Sus movimientos eran lentos y deliberados, la imagen de la serenidad, pero por dentro, su corazón latía como un tambor. Sonó el timbre. Marisol fue a abrir, esperando un paquete. En su lugar, encontró a dos hombres de aspecto serio en su umbral. Eran los oficiales de justicia. Cuando anunciaron a quién se destinaba la citación, el rostro de Marisol perdió todo el color. Intentó impedirles la entrada, diciendo que Juan estaba ocupado, pero ellos fueron firmes y educados, explicando que tenían el deber de entregar los documentos personalmente. La escena que siguió fue la que Josefina guardaría para siempre en su memoria. Juan, interrumpido a mitad de su reunión, saliendo del despacho con el rostro rojo de furia, su incredulidad al leer los papeles. Su voz, primero un susurro, luego un grito, llamando a su madre. Y fue en ese momento que la narrativa volvió a su punto de partida. La escena del principio, que antes era un atisbo del clímax, ahora se comprendía en toda su profundidad. La calma de Josefina no era apatía, era control. Su silencio no era debilidad, era poder. Cada mirada, cada gesto, era la culminación de meses de planificación, dolor y una determinación inquebrantable. Cuando Juan, desesperado, la acusó de ser manipulada, cuando Marisol insistió en que estaba confusa, Josefina no dijo una palabra, simplemente los miró, y en su mirada, ellos vieron no a la víctima que habían creado, sino al juez que los estaba condenando. Después de que los oficiales de justicia se fueran, dejando atrás las copias de la demanda y un silencio devastador, Juan se derrumbó en una silla, la cabeza entre las manos. Marisol comenzó a llorar, no de tristeza, sino de rabia y miedo, y Josefina se levantó lentamente, tomó su cesta de ganchillo y, sin una palabra, caminó hacia su habitación. Su trabajo allí había terminado. El campo de batalla había cambiado del pasillo oscuro al tribunal, y ella estaba lista. La presentación de la demanda marcó el inicio de una guerra fría dentro de la casa. Juan y Marisol apenas hablaban con Josefina. Cuando lo hacían, era con una formalidad gélida o con explosiones de amarga rabia. Contrataron a un abogado caro, uno de los nombres más conocidos de la ciudad, famoso por su agresividad. Su estrategia, tal como Mateo había previsto, fue atacar la credibilidad de Josefina. Su abogado presentó una moción pidiendo una evaluación psiquiátrica forense, alegando que ella sufría de demencia senil y era incapaz de tomar sus propias decisiones legales. Mateo contraatacó con el informe del médico que ya la había examinado y argumentó que la evaluación debía ser realizada por un perito designado por el tribunal para garantizar la imparcialidad. El juez estuvo de acuerdo. La evaluación fue un día tenso. Josefina fue entrevistada durante horas por una psiquiatra seria y metódica. La doctora le hizo preguntas sobre su vida, sobre eventos actuales. Puso a prueba su memoria, su razonamiento lógico, su capacidad de comprensión. Josefina respondió a todo con una claridad y precisión que sorprendieron a la doctora. No fingió estar confusa. Al contrario, mostró la mente afilada que había escondido durante tanto tiempo. Contó su historia, de forma tranquila y coherente. El informe de la psiquiatra fue un golpe devastador para la defensa de Juan y Pablo. La conclusión era inequívoca. La señora Josefina Martínez está en plena posesión de sus facultades mentales. Presenta síntomas de depresión situacional, consistentes con los eventos traumáticos que ha relatado, pero no hay ningún indicio de demencia ni de ningún otro trastorno cognitivo que afecte a su capacidad de discernimiento. Con su principal línea de defensa destruida, Juan se volvió más desesperado. Intentó acercarse a su madre, cambiando de táctica. Una noche, llamó a la puerta de su habitación. Josefina estaba sentada en la cama, leyendo un libro con la ayuda de una pequeña luz. Entró y se sentó en el borde de la cama, una postura que no adoptaba desde que era un niño enfermo pidiendo el consuelo de su madre. «Mamá», comenzó, su voz baja y ronca. «¿Por qué? ¿Por qué hacernos esto? ¿A tu familia? ¿Llevarnos a los tribunales? ¿Avergonzarnos públicamente?» Josefina cerró el libro, marcando la página con el dedo. Miró a su hijo, a su primogénito.
Vio las líneas de preocupación en su rostro, la sombra del miedo en sus ojos. Por un momento, sintió una punzada de su antiguo amor de madre, el instinto de consolarlo, de decirle que todo iba a estar bien, pero sofocó ese sentimiento. Era un veneno que casi la había matado. «No me dejaste otra opción, Juan», respondió, su voz firme, sin emoción. «Te he preguntado, ¿por qué?», muchas veces, en silencio. «¿Por qué me quitaste mi casa? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me trataste como un objeto que se desecha? Ahora, ¿vienes tú a preguntarme por qué? Queríamos cuidarte, proteger tu futuro». «No», dijo Josefina negando con la cabeza lentamente. «Querías mi dinero, querías mi tierra, y no te importó lo que me pasara para conseguirlo. Tú y tu hermano me rompisteis el corazón, pero cometisteis un error. Pensasteis que, al romperme el corazón, también habíais roto mi espíritu. Mi espíritu está intacto, Juan, y quiere justicia». Juan la miró, comprendiendo finalmente la profundidad de su determinación. No había negociación, no había apelación emocional que pudiera disuadirla. La madre que él conocía, la mujer que cedía, que se sacrificaba, que lo perdonaba todo, había desaparecido. En su lugar, había una mujer de granito. Se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras él, y Josefina supo que cualquier puente que pudiera haber quedado entre ellos acababa de ser quemado. La fase de declaraciones fue el corazón de la batalla legal. Uno a uno, los testigos fueron llamados al tribunal, una sala austera que olía a madera vieja y a justicia lenta. Primero fue el turno de doña Rosa. En el estrado era la imagen de la confianza y la justa indignación. Contó cómo vio a su amiga, una mujer orgullosa e independiente, marchitarse bajo la presión de sus hijos. Relató las conversaciones en las que Josefina le había confesado sus miedos. El abogado de Juan intentó pintarla como una vecina chismosa y entrometida, pero la dignidad y la lealtad de Rosa eran inquebrantables. «No soy chismosa», dijo, mirando directamente al abogado. «Soy amiga, y cuando veo que a un amigo se le maltrata, no me quedo callada». Luego, vinieron los vecinos de Tlacolula. Eran gente sencilla, no acostumbrada al ambiente formal de un tribunal. Estaban nerviosos, pero su honestidad era palpable. Un carpintero anciano testificó que Juan le había pedido un presupuesto para arreglar el tejado, pero que nunca más lo llamó después de que Josefina firmara los papeles. Una mujer que le compraba hierbas a Josefina todas las semanas contó cómo la había visto llorar en su jardín en varias ocasiones, diciendo que sus hijos la estaban volviendo loca con la conversación de vender la casa. Cada testimonio era un pequeño hilo, y juntos tejían un tapiz de manipulación y mala fe. El testimonio más difícil fue el de Pablo. Subió al estrado pálido y sudoroso, evitando la mirada tanto de su madre como de su hermano. Bajo el interrogatorio de Mateo, se derrumbó. Tartamudeó, se contradijo. Admitió que la idea había sido de Juan, que nunca habían tenido la intención de hacer las reformas, que el motivo principal era obtener el dinero de la venta. Intentó justificar sus acciones, diciendo que quería ayudar a mamá, pero su culpa era tan abrumadora que sus palabras sonaban vacías. El abogado de Juan intentó reparar los daños, pero era demasiado tarde. La confesión de Pablo, aunque parcial y reticente, había abierto una brecha fatal en su defensa. Finalmente, llegó el día de que Josefina testificara. Entró en la sala del tribunal con la cabeza alta, vistiendo su mejor huipil bordado. Se sentó en el estrado y miró al juez, un hombre de pelo canoso y expresión severa. Mateo condujo su testimonio con amabilidad, permitiéndole contar su historia con sus propias palabras. Habló de su vida con Toño, del amor por su casa, de la forma en que sus hijos la acorralaron, de su confusión y miedo en la visita al notario. Habló de su vida en casa de Juan, de la habitación trasera, de la invisibilidad, del dolor, y contó la noche en que oyó las palabras «ya ha vivido demasiado». Cuando dijo esa frase, un profundo silencio cayó sobre el tribunal. Su voz no tembló, no lloró, solo pronunció las palabras con una claridad devastadora. Después, vino el contrainterrogatorio del abogado de Juan. Fue agresivo, tal como Mateo había previsto. Intentó confundirla con fechas, con términos legales. Puso en duda su memoria, su cordura, sus motivaciones.
¿No está usted simplemente enfadada porque sus hijos tomaron una decisión de negocios sensata con su propiedad, una decisión que usted, a su edad, no podía tomar?», preguntó él en un tono sarcástico. Josefina lo miró, y luego miró a Juan. No respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire. «Señor abogado», dijo finalmente, su voz clara y resonante en la sala silenciosa. «Mi casa no era un negocio. Mi casa era mi vida. Era el sudor de mi esposo. Era el sonido de las risas de mis hijos cuando eran pequeños. Era el olor de mi cilantro creciendo en la tierra. Ustedes, los hombres de negocios, quizás no entiendan esto. Ven valor en papeles, en números. El valor de mi casa estaba en sus paredes de adobe, en la memoria de cada ladrillo. Y eso, mis hijos me lo robaron, no porque yo fuera vieja o incapaz, sino porque se olvidaron de dónde venían. Se olvidaron de que, antes de ser hombres de negocios, eran mis niños. Y una madre nunca se olvida de eso». El abogado no tuvo más preguntas. Josefina lo había dicho todo. El juicio se prolongó durante algunas semanas más, pero después del testimonio de Josefina, el resultado parecía cada vez más inevitable. Los alegatos finales fueron una formalidad. Mateo recapituló metódicamente todas las pruebas, la manipulación, la confesión de Pablo, la dignidad inquebrantable de Josefina. El abogado de Juan y Pablo hizo lo que pudo, hablando de malentendidos familiares y decisiones difíciles tomadas por amor, pero sus palabras sonaban huecas, desprovistas de la verdad emocional que había llenado la sala del tribunal cuando Josefina habló. El juez anunció que dictaría su sentencia en un mes. Para Josefina, ese mes fue el más largo de su vida. Dejó la casa de Juan al día siguiente de su testimonio. No hubo una despedida. Simplemente hizo sus maletas, llamó a un taxi y se fue a casa de doña Rosa, que la acogió con los brazos abiertos. Vivir en casa de Rosa era como respirar aire puro después de haber estado asfixiándose. Cocinaban juntas, cuidaban el pequeño jardín de Rosa, conversaban hasta tarde. Josefina comenzó a sentirse ella misma de nuevo. Sin embargo, la incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Y si el juez no fallaba a su favor? ¿Qué haría? Estaba preparada para perder, pero la perspectiva era aterradora. Juan no la contactó. Marisol tampoco. La única comunicación que tuvo fue una nota que Pablo le dejó en la puerta de Rosa. Era una nota corta, escrita con una caligrafía apresurada y manchada. «Mamacita, perdóname. Sé que no lo merezco, pero me arrepiento todos los días. Pase lo que pase. Lo siento mucho. Tu hijo, Pablo». Josefina guardó la nota. No sabía si podía perdonarlo. No todavía. La herida era demasiado profunda. Pero la disculpa, la primera admisión de culpa directa de uno de sus hijos, significaba algo. Era una pequeña grieta en la muralla de dolor que la rodeaba. Finalmente, llegó el día de la sentencia. Josefina, Rosa y Mateo se sentaron en la primera fila del tribunal. La sala estaba casi vacía, excepto por algunos periodistas locales que se habían interesado por la historia. Juan y Pablo se sentaron al otro lado con su abogado. Parecían abatidos, más viejos. El juez entró y todos se pusieron de pie. Se sentó, se ajustó las gafas y comenzó a leer su decisión. Su voz era monótona, leyendo el denso lenguaje jurídico. Pero luego, dejó los papeles y miró directamente a los acusados. «Este tribunal», dijo, su voz ahora cargada de una severidad paternal, «ha escuchado los hechos, pero también ha sentido la historia, una historia de confianza rota, de deber filial olvidado en aras de la codicia material. La ley existe para proteger a los vulnerables, y no hay nadie más merecedor de la protección de la ley que un padre anciano frente a sus propios hijos». Volvió a tomar los papeles. Por todo lo expuesto, este tribunal decide: la escritura de donación de la propiedad ubicada en la calle Independencia, número 78B, en Tlacolula de Matamoros, se declara nula y sin efecto por vicio en el consentimiento. En consecuencia, la venta posterior de dicha propiedad a la empresa de desarrollo inmobiliario se declara igualmente nula. Josefina apretó con fuerza la mano de Rosa. Su corazón parecía que iba a estallar. El juez continuó: se condena a los demandados, Juan Martínez y Pablo Martínez, a restituir la propiedad a su legítima dueña, la señora Josefina Martínez. Además, se les condena a pagar una indemnización por daños morales, cuyo monto se calculará en la fase de liquidación de sentencia. Y, finalmente,
Se les condena a pagar todas las costas procesales, incluidos los honorarios del abogado de la demandante. El sonido del mazo del juez, golpeando la madera, resonó en la sala silenciosa. Había terminado. Había ganado. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Josefina. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de alivio, de validación, de una justicia que había pensado que nunca más vería. Miró a Mateo, que le sonreía, sus ojos brillando de orgullo. Miró a Rosa, su amiga leal, que lloraba abiertamente. Luego, miró a sus hijos. Pablo tenía la cabeza hundida entre las manos, sus hombros temblando. Juan estaba inmóvil, mirando al vacío, su rostro una máscara de derrota total. Josefina no sintió triunfo al verlos así. Sintió solo una profunda y abrumadora tristeza por lo que todos habían perdido. El proceso de revertirlo todo fue complejo. Involucró a más abogados, los de la empresa de desarrollo que había comprado la propiedad. Ellos, siendo compradores de buena fe, quedaron atrapados en medio. Al final, se llegó a un acuerdo. Se les reembolsaría el valor que pagaron, directamente del dinero que Juan tenía en su cuenta bancaria y que el tribunal había congelado preventivamente. Juan y Pablo perdieron todo lo que habían ganado y además se quedaron con una deuda sustancial en costas judiciales e indemnizaciones. Para Josefina, el día más importante fue aquel en que regresó a Tlacolula, no como visita, sino como propietaria. Mateo y Rosa la acompañaron. La casa estaba vacía y polvorienta. Los promotores inmobiliarios aún no habían comenzado la demolición, esperando que todos los permisos estuvieran en orden. Por dentro, estaba despojada de todos sus muebles, de toda su vida, pero las paredes de adobe seguían en pie, las ventanas azules seguían allí. Caminó por el espacio vacío, tocando las paredes como si saludara a un viejo amigo. Fue al patio trasero. El lugar donde había estado el limonero era una cicatriz de tierra desnuda. El resto de su jardín estaba cubierto de malas hierbas, pero entre la maleza vio un pequeño brote verde luchando por la luz del sol, una planta de cilantro, nacida de una semilla que había caído antes de la destrucción. En ese momento, Josefina supo que todo iba a estar bien. Al igual que esa pequeña planta, ella también era una superviviente. Con la ayuda de Rosa, de los vecinos e incluso de Mateo, que apareció un fin de semana con sus amigos de la universidad, la casa comenzó a volver a la vida. Las paredes fueron encaladas de nuevo. Los vecinos le trajeron muebles que ya no usaban, una cama, una mesa, algunas sillas. El viejo carpintero que había testificado a su favor reparó el tejado, negándose a aceptar pago. La comunidad que sus hijos habían intentado alejar de ella, ahora la abrazaba, protegiéndola. Su primera gran compra con parte del dinero de la indemnización fue un pequeño plantón de limonero. Lo plantó exactamente en el mismo lugar donde había estado el antiguo árbol. Era pequeño y frágil, pero Josefina lo regaba todos los días, sabiendo que un día volvería a dar sombra y frutos. Recomenzó su jardín, cantero por cantero. La tierra recordaba sus manos. En pocas semanas, los primeros brotes de menta, mejorana y epazote comenzaron a aparecer. El olor de su casa estaba volviendo. La historia de Doña Fina, la mujer que demandó a sus propios hijos y ganó, se convirtió en una leyenda local. La gente la miraba con un nuevo respeto, una admiración profunda. No era una víctima, era una guerrera. La vida de Juan se desmoronó. La pérdida del dinero, la deuda abrumadora y la humillación pública fueron un golpe del que su orgullo no pudo recuperarse. Marisol, que lo había amado por su éxito y ambición, no pudo lidiar con su fracaso. La tensión entre ellos, que ya existía, se volvió insoportable. Un día, Josefina supo, a través de Rosa, que se habían separado. Marisol se había llevado a los niños y había vuelto a casa de sus padres. Juan se quedó solo en la casa grande y vacía, una casa que ahora apenas podía pagar. Perdió su empleo. La historia del juicio se extendió, y ninguna empresa quería un gerente con una reputación de fraude y deshonestidad familiar. Tuvo que vender la casa y mudarse a un pequeño apartamento alquilado. El hombre que se consideraba un maestro del universo financiero ahora luchaba para pagar sus facturas. Pablo, por otro lado, tomó un camino diferente. La experiencia del tribunal, su culpa expuesta, pareció romperlo, pero de una manera que permitió que fuera reconstruido. Vendió todo lo que tenía de valor para ayudar a pagar su parte de la deuda. Dejó la ciudad y volvió a Tlacolula, alquilando una pequeña habitación no muy lejos de la casa de su madre. Comenzó a trabajar como ayudante de albañil,
un trabajo honesto y duro que parecía ser una forma de penitencia, y comenzó a pintar de nuevo. Pero sus pinturas ya no eran los abstractos soñadores de antes. Pintaba escenas del mercado, los rostros arrugados de los ancianos, los colores vibrantes de los textiles. Sus pinturas ganaron una profundidad, una honestidad que nunca habían tenido. No se atrevió a visitar a su madre durante mucho tiempo. En su lugar, dejaba cosas en su puerta: una bolsa de pan fresco por la mañana, una fruta que había comprado en el mercado, un pequeño ramo de flores silvestres. Eran ofrendas silenciosas, peticiones de perdón que no se atrevía a hacer en voz alta. Josefina aceptaba los regalos, dejándolos en el umbral por un tiempo antes de meterlos en casa. Su corazón estaba en conflicto, la herida seguía allí, pero veía el esfuerzo de su hijo menor, veía su arrepentimiento no en palabras, sino en acciones. Un día, mientras cuidaba a su nuevo limonero, lo vio pasar por la calle. Él se detuvo, mirándola a la distancia, su rostro lleno de una tristeza expectante. Parecía más delgado, sus manos callosas por el trabajo. Josefina lo miró durante un largo momento. Luego, con un gesto lento, le hizo una seña, invitándolo a acercarse. Pablo dudó, y luego cruzó la calle, deteniéndose fuera del bajo portón del jardín. «El limonero está creciendo bien», dijo él, su voz ronca. «Sí», respondió Josefina. «Las raíces se están fortaleciendo». Se quedaron en silencio por un momento, el espacio entre ellos lleno de cosas no dichas. «Puedo ayudarte con el jardín, si quieres», ofreció Pablo. «Mi espalda es más fuerte que la tuya». Josefina miró a su hijo, a su niño perdido, ahora un hombre tratando de encontrar su camino de regreso. El perdón total aún no estaba allí, quizás nunca lo estaría, pero sabía que el amor, incluso cuando está herido, es terco, como el cilantro que crece entre las malas hierbas. «Hay unas malas hierbas cerca de los tomates que necesitan ser arrancadas», dijo ella, su voz suave. «Puedes empezar por ahí». Pablo abrió el portón y entró en el jardín de su infancia, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, un pequeño y frágil brote de esperanza comenzó a crecer en el corazón de Josefina. La reconciliación con Pablo no fue un evento, sino una estación, lenta, gradual, con días de sol y días de lluvia. Comenzó a ayudarla en el jardín todos los fines de semana. Al principio, trabajaban en silencio, la tierra como única mediadora entre ellos, pero poco a poco, las palabras comenzaron a volver. Primero, sobre las plantas, el tiempo, el trabajo. Luego, sobre cosas más profundas. Un día, mientras descansaban a la sombra de la casa, bebiendo agua fresca, Pablo finalmente habló de lo que tenía en su corazón. «Nunca quise lastimarte, mamacita, lo juro», dijo, sus ojos fijos en el suelo. «Fui débil, Juan. Él siempre supo cómo convencerme. Hacía que todo pareciera tan lógico, tan necesario. Y yo tenía envidia de su éxito. Quería lo que él tenía. Fui egoísta y estúpido». Josefina lo escuchó, su corazón doliendo por el dolor genuino en su voz. «El egoísmo es una semilla amarga, hijo mío», dijo suavemente. «Si la dejas crecer, ahoga todo lo demás en tu jardín». «Lo sé», susurró él. «La dejé crecer durante demasiado tiempo. Y ahora solo quiero arrancar todas las malas hierbas». La miró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que algún día podrás perdonarme de verdad?» Josefina extendió su mano arrugada y le tocó el rostro. «El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga, Pablo. Es como cuidar un jardín. Lleva tiempo. Necesitas preparar la tierra, quitar las piedras, regar todos los días. Lo que estás haciendo ahora, estás preparando la tierra. Sigue haciéndolo, y un día, quizás algo bueno vuelva a crecer aquí». Pablo apoyó su mejilla en la mano de ella, cerrando los ojos. Fue el primer momento de verdadera paz entre ellos en años. Su arte floreció. Abrió un pequeño puesto en el mercado de Tlacolula, no muy lejos del de Josefina. La gente, al principio, desconfiaba, pero la calidad y el alma de sus pinturas los conquistaron. Pintaba la dignidad del trabajo, la belleza de las tradiciones, la fuerza de la gente de su tierra. Se convirtió en el cronista visual de la comunidad que antes había ayudado a traicionar. Josefina, por su parte, reabrió su puesto de hierbas y condimentos. Su negocio era más fuerte que nunca. La gente venía de lejos para comprar sus productos, pero también para escuchar su historia, para absorber un poco de su fuerza. Se convirtió en un símbolo. Doña Fina, la valiente,
como la gente la llamaba. Aceptaba el título con una sonrisa humilde, pero por dentro se sentía solo Josefina, una mujer que se había negado a ser borrada. Juan permaneció como una figura distante, una sombra en la periferia de la nueva vida de Josefina. Supo a través de Pablo que estaba pasando por dificultades, saltando de trabajos temporales, bebiendo más de la cuenta. Su orgullo le impedía pedir ayuda, especialmente a la madre que había intentado destruir. Una tarde fría de noviembre, cerca del Día de los Muertos, Josefina estaba preparando el altar para Toño. Estaba colocando las flores de cempasúchil, el pan de muerto, las frutas que más le gustaban. La puerta sonó. Era Juan. No lo había visto en casi un año. Estaba irreconocible. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Su ropa, antes impecable, estaba gastada y arrugada. No parecía un ejecutivo de éxito, sino un hombre derrotado. Se quedó parado en la puerta, incapaz de entrar, incapaz de hablar. ¿Vienes a ver el altar de tu padre?, preguntó Josefina, rompiendo el silencio. Su voz no contenía rabia, solo un profundo cansancio. Juan asintió, entrando lentamente. Miró el altar, la fotografía sonriente de su padre. «Él se avergonzaría de mí», dijo Juan, su voz un susurro quebrado. «Sí», convino Josefina, con una honestidad brutal. «Lo haría». Juan se estremeció, como si lo hubieran abofeteado. Se giró hacia su madre, y por primera vez, ella vio su arrogancia completamente deshecha. En su lugar, solo había un vacío desesperado. «Lo he perdido todo, mamá. A Marisol, a mis hijos, mi trabajo, mi respeto. Yo no sé qué hacer. Quizás deberías empezar por recordar quién eras antes de decidir que el dinero era más importante que las personas», dijo Josefina, acomodando una vela en el altar. «Yo era tu hijo», dijo él, y la palabra sonó extraña, salida de su boca. «Sí, lo eras. Y tu hermano también. Os amaba más que a mi propia vida, y usasteis ese amor para robarme. Tú, Juan, más que Pablo. Él fue débil, pero tú fuiste cruel. Lo planeaste todo, y me miraste a los ojos y mentiste, todos los días». Las palabras eran duras, pero necesitaban ser dichas. No había cura sin confrontar la herida. «Lo sé», dijo él, finalmente llorando. Eran lágrimas silenciosas, de un hombre que no había llorado en décadas. «Lo sé, y lo siento. No espero que me perdones. Yo no me perdono a mí mismo. Solo quería que lo supieras». Josefina miró a su hijo primogénito, el hombre que había acunado, al que había enseñado a caminar, y que se había convertido en un extraño. No sintió el mismo impulso de consuelo que había sentido con Pablo. La traición de Juan había sido más profunda, más calculada. «El arrepentimiento es el primer paso en un camino muy largo, Juan», dijo, «pero es un camino que tienes que recorrer solo. Yo no puedo recorrerlo por ti. Tengo mi propio jardín que cuidar». Él asintió, comprendiendo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. «La casa está bonita, mamá. Está como la recordaba». Luego se fue, desapareciendo en la calle polvorienta. Josefina no sabía si lo volvería a ver. No sabía si quería, pero al decirle la verdad, al negarse a ofrecer un perdón fácil que él no merecía, sintió que había cerrado un capítulo. Su curación no dependía del arrepentimiento de él. Su paz ya no estaba en las manos de él. Estaba en sus propias manos. Los años pasaron, trayendo una paz tranquila a la vida de Josefina. El nuevo limonero creció, fuerte y frondoso, y sus ramas comenzaron a dar los primeros frutos. El jardín de Josefina se hizo famoso en toda la región. La gente no venía solo a comprar, sino a ver, a aprender, a sentir la tranquilidad que emanaba de aquel pedazo de tierra resucitado. Pablo se convirtió en un artista respetado. Se casó con una mujer local, una tejedora, y tuvieron una hija. La llamaron Antonia, en honor al abuelo que nunca conoció. La pequeña Antonia era la luz de la vida de Josefina. Pasaba horas en el jardín con su abuela, sus pequeñas manos ayudando a regar las plantas, su risa llenando el aire, ver la continuidad de su familia, ver el amor florecer de nuevo donde antes solo había dolor, era la mayor de las curas. La relación de Josefina con Pablo se solidificó en una amistad profunda, construida sobre las ruinas del pasado. Había cicatrices, por supuesto. Había cosas que nunca serían las mismas. Pero también había un nuevo respeto, una nueva honestidad. Él
Nunca más dio por sentado el amor de ella. De Juan, tenía noticias esporádicas a través de Pablo. Se había mudado al norte del país, en busca de trabajo. Estaba intentando reconstruir su vida, lejos de los recuerdos y la vergüenza. Llamaba a Pablo en los cumpleaños y en Navidad. Una vez, pidió hablar con su madre. La conversación fue corta, incómoda. Le preguntó por su salud. Ella le preguntó si estaba comiendo bien. Fueron las palabras de extraños tratando de recordar cómo ser familia. Josefina no sabía si él encontraría alguna vez la redención, pero le deseaba paz. Dejarlo ir fue su último acto de liberación. Una tarde de domingo, sentada en su porche viendo a Antonia perseguir mariposas en el jardín, Josefina sintió una ola de contento absoluto. Su vida no era la que había planeado. Había sido desviada, rota y remendada, pero era su vida, y era buena. Doña Rosa, ahora más encorvada por la edad, pero con los ojos aún brillantes, se sentó a su lado. «¿En qué piensas, Fina?», preguntó. «Estaba pensando que, a veces, hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa», dijo Josefina. «¿Y qué es lo que realmente importa?», preguntó Rosa con una sonrisa. Josefina miró su jardín, su casa, a su nieta riendo. «Esto», dijo, «tierra, familia y respeto por una misma. El resto son solo malas hierbas». El clímax de la historia de Josefina no había sido el veredicto del juez, ni el regreso a su casa. Esos fueron los resultados de una batalla. El verdadero clímax, el momento de su transformación más profunda, había ocurrido mucho antes, en el silencio de su habitación en casa de Juan, cuando tomó la decisión de luchar. Todo lo que siguió fue solo la consecuencia inevitable de aquella decisión. Su vida se asentó en un ritmo pacífico. Se despertaba temprano, cuidaba su jardín, preparaba sus condimentos para el mercado. Pablo y su familia almorzaban con ella todos los domingos. La casa se llenaba de nuevo con el sonido de las risas. Un día, Mateo, el joven abogado que se había convertido en un nieto para ella, vino a visitarla. Le había traído un regalo. Era un libro, bellamente encuadernado. El título era El jardín de Doña Fina, hierbas, remedios y resiliencia. Josefina lo abrió, asombrada. Dentro estaban sus recetas, sus consejos sobre hierbas, sus historias. Mateo había pasado meses entrevistándola, anotando su sabiduría. Pensé que el mundo debía conocer su historia, Doña Fina. Y no solo la parte triste, la parte sabia. Josefina se quedó sin palabras, las lágrimas llenando sus ojos. Nunca se había visto como alguien importante, alguien cuya vida mereciera ser contada en un libro, pero al hojear las páginas, al ver su propia sabiduría impresa, lo comprendió. Su lucha no había sido solo por una casa, había sido por su voz, y ahora, su voz sería escuchada mucho más allá de las fronteras de su jardín. La historia de su batalla legal, combinada con la publicación del libro, le dio un nuevo tipo de fama. Estudiantes de derecho venían a hablar con ella. Grupos de mujeres de pueblos vecinos le pedían consejo. Se convirtió, a regañadientes, en una inspiración. En una de esas conversaciones, una joven le preguntó si odiaba a sus hijos. Josefina pensó durante un largo momento. «El odio es un veneno que uno se bebe esperando que el otro muera», respondió. «No odio a mis hijos. Amo al hijo que se arrepintió y rezo por el hijo que se perdió. Pero más importante, aprendí a amarme a mí misma lo suficiente para no dejar que el amor de ellos me destruyera. El amor de una madre no debe ser un felpudo para que los hijos se limpien los pies. Debe ser el suelo firme sobre el que aprenden a caminar. Y, a veces, para enseñarles eso, el suelo tiene que temblar». En su respuesta estaba la esencia de su viaje, la transición de un amor incondicional y sacrificial a un amor sabio, un amor que exigía respeto, un amor que comenzaba, en primer lugar, por ella misma. La vida de Josefina Martínez, en sus últimos años, fue un tapiz tejido con los hilos de la paz y el propósito. Nunca más fue rica en términos de dinero, pero su riqueza era de otro tipo. Estaba en el respeto de su comunidad, en el amor de su nueva familia, en la fragancia de su jardín al amanecer. Vio a su nieta, Antonia, crecer, enseñándole los nombres de todas las plantas, tal como su propia abuela le había enseñado. Vio a Pablo convertirse en un hombre bueno y un padre amoroso, su arte un testimonio de su viaje de redención. Siguió recibiendo cartas ocasionales de Juan, cartas que ya no pedían perdón,
sino que simplemente contaban su vida, como si buscara una conexión, por más tenue que fuera. Les respondía con postales cortas, con imágenes de Oaxaca, pequeños puentes de papel sobre un abismo de dolor. Nunca perdió su fuerza, su chispa. Siguió yendo al mercado todos los domingos, no porque necesitara el dinero, sino porque era su lugar en el mundo, su punto de conexión con la gente. Era Doña Fina, la valiente, la mujer de las hierbas, la abuela cuya historia se contaba en voz baja como un cuento de advertencia y de inspiración. Una noche cálida de verano, muchos años después del juicio, Josefina se sentó en su mecedora en el porche. Tenía 85 años. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba clara como el agua de un arroyo. Su limonero era ahora un árbol grande y frondoso, cargado de frutos, su sombra cubriendo el patio. Antonia, ya una niña, estaba sentada a sus pies, haciendo una guirnalda con las flores del jardín. Josefina miró al cielo, a las primeras estrellas que parpadeaban. Pensó en Toño, en el largo camino que había recorrido desde que él la dejó. Pensó en sus hijos, en el dolor y en la curación. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. No sentía amargura, sentía solo una inmensa y serena gratitud. Había vivido, había amado, había luchado, había sobrevivido. Y, al final, había florecido. Cerró los ojos, el perfume del jazmín de la noche envolviéndola como un abrazo. Su corazón, que había sido roto y remendado, latía fuerte y tranquilo, y supo, con una certeza absoluta, que había vivido lo suficiente. Había vivido exactamente lo suficiente. La historia de Josefina nos enseña que la fuerza no siempre grita. A veces, susurra en el silencio, planea en la sombra y florece cuando todos piensan que la semilla ha muerto. Ella nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra voz, nuestra dignidad y nuestro lugar en el mundo. Si esta jornada de resiliencia te ha conmovido, ayúdanos a continuar compartiendo historias como esta. Deja tu me gusta para que sepamos que esta historia te ha tocado. Comenta abajo qué fue lo que más te inspiró del coraje de Doña Fina. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para que ninguna de estas voces silenciosas se pierda en el olvido. Gracias por escuchar.